Dios los bendiga, muy buenas noches, es un gusto como siempre estar con ustedes una vez más y continuar con nuestra serie de estudios que, como ya saben, hemos titulado Los Fundamentos de la Fe. La vez pasada estuvimos estudiando acerca de un tema pues muy importante, la, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Mencionábamos que es, es un elemento muy importante del Evangelio, lo estuvimos estudiando y también mirábamos cómo eh, las mujeres que fueron a, la a la sepultura de nuestro Señor Jesús, les tocó ver cómo llevaban el cuerpo de Jesús. En este caso fue José de Arimatea junto con Nicodemo, y fue donde nos quedamos la vez pasada, ¿no? Acerca de lo que podremos llamar la sepultura de nuestro Señor Jesús. Muy bien, y en esta noche estaremos estudiando acerca de la resurrección, que es el tercer punto, lo que mencionábamos anteriormente, que nos habla 1 Corintios 15, que mencionábamos, habla de muerte, sepultura y resurrección. Muy bien, este tema tan importante se encuentra en los 4 evangelios, y para entender mejor este tema, lo ideal sería analizar lo que los 4 evangelios dicen al respecto. Y en esta noche lo que vamos a hacer va a ser tocar de manera concisa algunos de estos puntos para que tengan una idea de lo que la Biblia habla de la resurrección. En otras palabras, vamos a reconstruir el evento de la resurrección a través de lo que los diferentes evangelios aportan acerca de ese tema. Pues sin más preámbulo, vamos a leer Marcos capítulo 16. Dice como título, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para irle a ungir. Vamos a hacer una pausa para ir explicando. Es muy importante enfatizar la fe y el amor incondicional que tuvieron estas mujeres respecto a su Señor. Recordemos que a estas alturas Cristo había sido crucificado y los discípulos huyeron. Cuando fue sepultado, nuevamente no estaba ninguno de sus discípulos, y estas mujeres fueron testigos de cuando Cristo fue sepultado. Y ahora estamos mirando que después de que Cristo fue sepultado, estas mujeres querían volver a la tumba para, dice la Biblia, ofrecer especies aromáticas para ungirle, que era una costumbre, una práctica de ese tiempo que le daban a los seres queridos que morían. Y lo que queremos destacar, hermanos, es el amor que estas mujeres sentían por su Señor. Es obvio y evidente que no entendían cabalmente lo que estaba pasando, porque ellas iban a ungir un cadáver. Ellas no iban buscando a un Cristo resucitado. En sus mentes, Cristo había muerto y ellas solamente lo querían ungir. Y esto implicaba que ellas estaban en peligro. Humanamente hablando, escogieron uno de los peores momentos para identificarse con Jesús. Recordemos cómo estaban los ánimos al pueblo judío, sus líderes, qué actitud tenían hacia Cristo. Ellas se corrían el riesgo posiblemente hasta de ser ejecutadas. Sin embargo, vemos su grande amor, que en cuanto pasó el día de reposo,
el primer día de la semana, el domingo, ellas estaban pensando darle, ofrecer un acto de amor, ungir a su Señor, lo cual es muy importante. Dice, continuamos, dice la palabra, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el estudio pasado mirábamos cómo la tumba consistía en una piedra que había sido labrada, lo cual tenía, por decirlo, como una especie de túnel o cueva en medio de una piedra, y que posteriormente ese hoyo que había sido labrado o túnel, como le queramos llamar, servía como puerta, que era una piedra pesadísima. Qué interesante que estas mujeres, en su devoción, en su amor por el Señor, ni siquiera pensaron en la piedra, sino que cuando ya iban en camino, se les vino en mente, ¿qué de la piedra? ¿Quién nos podrá ayudar a mover la piedra? Contrariamente a que lo hubieran utilizado como excusa para no ir, no, pues cómo iremos porque la piedra está muy pesada, ninguno de los varones nos va a querer acompañar a irla a remover. Vemos que estas mujeres, perdón, tomaron acción y fueron a la tumba. Muy bien. Entonces terminan diciendo, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Había un problemita ahí entonces, ¿no? Sin embargo, en el libro de Mateo nos habla acerca de cómo se resolvió esa situación que no lo menciona los otros evangelios y dice así, Mateo 28, capítulo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pausa. Mientras que las mujeres estaban meditando cómo se iba a remover la piedra, en el libro de Mateo nos dice que un ángel, dice primeramente que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Qué tremendo. Ahora hay que aclarar, removió la piedra no para que Jesús saliese de la tumba, pues creo que a estas alturas de nuestros estudios queda claro que Jesús nunca dejó de ser Dios, Él no tiene ningún problema de salir de la tumba, Él es Dios, fue Dios encarnado, más bien el ángel vino a mover la piedra no para que saliera Jesús, sino para que entraran los seres humanos a cerciorarse que Él ya no estaba ahí. Por otra parte, para darles un mensaje a estas mujeres de qué es lo que tenían, de qué es lo que había pasado y qué es lo que tenían que hacer. Entonces, muy importante eso, que quede en claro. Jesús no ocupaba ayuda para salir de esa tumba. Otro punto muy importante en destacar, que cuando leemos los 4 evangelios respecto al tema de la resurrección, no se resalta mucho el hecho del aspecto sobrenatural del milagro en sí de la resurrección. En pocas palabras, no se nos dice cómo Jesús resucitó, de que hubo una luz o que algo hizo. Y queda claro que Dios no quiso que nos enfocáramos en el aspecto milagroso de la resurrección, sino más bien en la resurrección como un fenómeno que tenía ciertas implicaciones que vamos a estar viendo, sino
la gente se hubiera perdido en resaltar lo, lo glorioso, lo llamativo del milagro, probablemente sin entender la importancia y el porqué de la resurrección. Algo parecido cuando estudiábamos la, la crucifixión, que de igual manera no se nos dice muchos datos acerca de la crucifixión en sí, sino más bien la importancia porque Cristo tuvo que morir. De igual manera, aquí no se nos dice mucho, más bien no se nos dice nada acerca de este milagro tan portentoso que representó la resurrección, sino más bien fue el hecho de que sucedió. Muy bien, entonces vemos que el ángel, vino un ángel, hubo un terremoto, lo cual también nos aclara otros puntos. Recordemos que a diferencia de los discípulos de Cristo y aún inclusive de los apóstoles, que cuando Cristo es crucificado huyeron, que es evidente que no tuvieron fe, que no creyeron las palabras de Jesús cuando él dijo que iba a resucitar, y que interesantemente los líderes judíos, ellos no ignoraban esto de que iba a resucitar, de tal manera que cuando se dirigieron a Pilato, esto ya lo hemos estudiado, de que pidieron que fuera custodiada la sepultura porque dijeron, este dijo que al tercer día iba a resucitar, no vaya a ser que vayan sus seguidores, se roben el cuerpo y luego digan que resucitó, cosa, como vuelvo a repetir, interesante. Los líderes judíos sabían lo que había dicho Jesús y al parecer tenían cierto temor de que se cumpliese, de tal manera que, como ya lo estudiamos en ocasión pasada, fueron a Pilato, Pilato les concedió una guardia, inclusive pusieron sellos romanos en la sepultura. Bueno, ¿qué sucedió cuando vino el ángel y movió la piedra? Dice la palabra que el versículo 4, 28:4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Vamos, pónganse sus zapatos. Acaba de haber un terremoto a causa de este movimiento de este ángel que mueve la piedra. Pues no es cosa ligera. Estos hombres, por más valientes que hayan sido, estaban aterrorizados, de tal manera que dice que quedaron como muertos. Y el versículo 11 nos dice que posteriormente, dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. En pocas palabras, la guardia, los que estaban haciendo guardia, los soldados que comprendían esta guardia, se asustaron, huyeron, fueron a dar parte a las autoridades y obviamente los sellos pues quedaron rotos y, y ese fue lo que pasó con la piedra, ¿no? Y con la guardia que estaba custodiando. Muy bien, vamos a volver a Juan 20, otro evangelio que nos narra otro aspecto de este mismo evento. Juan capítulo 20, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, un evangelio nos dice que estaban razonando cómo le iban a quitar. Mateo nos dice cómo el ángel la removió, y aquí nos dice en Juan que la miraron que ya estaba quitada.
la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cabe mencionar que las mujeres, ellas iban a ungir un cadáver. Y cuando no vieron al cuerpo, todavía no les caía el 20 en que Jesús había resucitado. De tal manera que ellas dicen, no sabemos dónde le han puesto. Ellas simplemente se les vino en mente que alguien se había llevado quizás el cuerpo. Continuamos. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llama la atención cómo la Biblia nos ofrece todos estos detalles muy interesantes. Vemos aquí los discípulos corriendo deprisa, de tal manera que uno alcanza al otro. Querían saber, dice el 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Llama la atención que el primer discípulo, el que llegó primero, no entró. No nos dice la Biblia por qué, quizás tuvo temor, pero Pedro fue el que entró. Dice que vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, aquel que no había entrado al principio, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Creyó qué? Que ya no estaba el cuerpo. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Nuevamente, tanto las mujeres como estos discípulos todavía no habían entendido lo que Jesús había dicho respecto a que él iba a resucitar. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Muy bien, entonces leíamos hace un momento que vino un ángel y de una manera portentosa, en medio de un terremoto, mueve la piedra, y aquí vemos que cuando va María, las mujeres, no en el cuerpo, le dicen a los discípulos, vienen corriendo, no lo miran, se regresan los discípulos, pero aquí vemos que cuando entra María, ya está un ángel, y vemos que tuvieron un diálogo, donde éste le pregunta, ¿por qué lloras? Ella le manifiesta por qué, y el ángel le dice, dice, ella pensando que era él. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no,
perdón, disculpe, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a nuestro Señor y no sé dónde le han puesto. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 16. Acaba de tener María este diálogo con el ángel. Vamos a ver Marcos capítulo 16. Del 5 al 6. Y dice así. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de largas ropa blanca, y se espantaron. Perdón, este es el mismo ángel, recordemos, son 4 evangelios, nos narran el mismo suceso y algunos aportan algún elemento uh, diferente que enriquece la historia, ¿no? Muy bien, aquí dice que nos dice cómo venía vestido, mas les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Gloria a Dios, este es el mensaje más glorioso. El crucificado ha resucitado. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Esto es algo glorioso en muchos sentidos. Quizás alguien puede decir, bueno, Pedro, quizás, pues ya ha habido más resurrecciones. La Biblia registra gente que no murió, por ejemplo, Elías, Enoc, pero no se dice que murieron. Bueno, quizás alguien diga, Jesús resucitó a personas, sí, pero estas personas volvieron a morir. Esta resurrección es muy diferente en el sentido de que ya no murió y de que ya no regresó con el mismo cuerpo. Es un cuerpo diferente. Entonces, es una resurrección completamente diferente. Entonces, el mensaje es glorioso, le dice el ángel a María, el crucificado ha resucitado y la invita a mirar el lugar en donde le pusieron, que obviamente ya no estaba ahí. Entonces, estamos tratando de reconstruir este evento de la resurrección a través de lo que los evangelios nos dicen. Queremos ser concisos. Obviamente el que pueda y quiera lo puede leer en su casa detenidamente todos los puntos, pero por cuestiones de tiempo queremos sintetizarlo, ¿no? Por eso nos estamos viendo de un versículo a otro versículo, resaltando lo que consideramos quizás ahorita lo más elemental para destacar. Muy bien, vamos a ver ahora Juan 20, 13 al 17. Y dice, entonces, acaban de hablar con el ángel. Ahora viene algo muy interesante. Bueno, todo es interesante, pero aún más, porque ahora tiene que ver con Jesús. Nos habíamos quedado en el 13 y lo voy a volver a leer para reconectarnos. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Mas cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Pausa. María miró al ángel, a los ángeles, habló uno con ella, pero después de hablar con los ángeles, dice que miró a Jesús, pero dice también que no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hizo un ángel, ahora Jesús se la hace a la mujer. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era or- el hortelano, le dijo, o sea, pensando que era otra persona, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto
y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviendo ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Es obvio que cuando Jesús le dice María, ella reconoció la voz de su Señor y automáticamente le dice Raboni, maestro. Pongamos en sus zapatos y tratemos de imaginarnos esta escena. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? Recordemos, ella iba a ungir un cadáver, nunca esperando una resurrección. El ángel le está diciendo, le acaba de decir que el crucificado ha resucitado. No solamente eso, ahora Jesús se le aparece y empieza a hablar con ella. 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a tus hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo ha resucitado y estas mujeres son las privilegiadas en ser las primeras en saber de esto. Dios honró la fe de estas mujeres, lo cual hay mucha enseñanza. Ellas, en sus medios de dudas, temores, tenían un amor incondicional con su Señor. Lo amaban. Se corrieron el riesgo de los peligros que implicaba identificarse con Jesús porque amaban a su Señor. Qué ejemplo tan grande, de tal manera que Dios les dio el privilegio que fueron las primeras en recibir este mensaje. Continuamos. Marcos 16, 7 al 12. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le habían tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vemos que en otro evangelio nos dice que tenían gozo. Había una mezcla de sentimientos entre temor, gozo. Recordemos, acaban de ser testigas de un evento de una magnitud que nunca había pasado, una resurrección de ese calibre, donde vemos hasta acabamos de leer, Jesús le dijo, no me toques, ¿se entiende? Tenía todo su cuerpo, era un cuerpo diferente, no quiero entrar mucho en detalles de cuerpos terrenales, cuerpos celestiales, glorificados, era un cuerpo diferente. Dice el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no creyeron. Qué interesante. Al principio no creyeron los discípulos que Jesús había resucitado. Supieron que el cuerpo no estaba ahí y se regresaron, pero todavía no habían entendido lo que Jesús les había dicho numerosas veces de manera clara, que iba a resucitar. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Vemos cómo tomó tiempo en que finalmente estos hombres entendieran que Jesús había
efectivamente resucitado. Y ese es el tema central de esta noche, ¿no? La resurrección. Cristo muere, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? La importancia de la resurrección es que es una enseñanza fundamental en el cristianismo. ¿Por qué decimos esto? Porque había varias cosas que tenían que suceder para poder ratificar a Cristo como el Mesías. Tenía que ser arrestado, tenía que morir, pero tenía que resucitar. Porque si nos quedáramos hasta el morir, y lo mencionamos en ocasiones pasadas, pudiera suscitarse el hecho de que alguien diga, yo muero por la humanidad. De cualquier forma, no importa, ya sea que se pegue un balazo, que se aviente un puente, se ponga delante de un carro que vaya en camino y muera. Pero que resucite es otra cosa. Ha habido personajes importantes en diferentes religiones, digamos Buda, Confucio, Mahoma, todos han muerto, pero ninguno ha resucitado. Cristo es el único que ha resucitado, es el cara, lo cual lo hace algo distintivo de otras creencias. Nosotros creemos en un Cristo resucitado y esto marca toda la diferencia. De entrada es algo portentoso de que estamos hablando del involucramiento de Dios mismo. No, o sea, no es cualquier cosa. Nadie puede provocar humanamente una resurrección. Y para esto quisiera resumir en 3 puntos la importancia de la resurrección. Obviamente puede haber más puntos, pero queremos ser concisos. Y el primer punto que queremos resaltar es que la resurrección valida a Jesús. ¿Por qué decimos esto que valida a Jesús? En que la resurrección confirma en que Jesús es todo lo que Él dijo ser de sí mismo, principalmente que Él fue nuestro Salvador, porque podrá haber falsos cristos, y la Biblia anticipa que iba a haber falsos cristos, pero ninguno de ellos ha resucitado ni resucitará jamás. Supongamos que usted fuera testigo de alguien que diga, yo soy el Cristo, muy bien, ya que resucites, hablamos, es obvio que no va a resucitar. Entonces, cuando Cristo resucita, confirma que Él era el Mesías que habría de venir. En ese mismo rubro podemos decir que lo valida en que queda claro que el Padre, Dios Padre, aceptó su sacrificio como el perdón de nuestros pecados. Y asimismo, Dios se encargó de que quedaran pruebas irrefutables de que este evento fue una realidad. No es ahorita nuestra intención de tocar todos esos detalles. Estamos dirigiéndonos a personas que comienzan en su caminar cristiano, pero hay múltiples detalles que Dios quiso que quedaran en las Escrituras, anticipando que iba a ser una doctrina que iba a ser muy cuestionada para poder dar respuesta a todos los argumentos que se levantan en contra de la resurrección, que podría ser tema para otro estudio, pero nomás queremos dejarlo ahí, que hay muchas pruebas irrefutables de que la resurrección fue algo real. Muy bien, entonces el primer punto de la importancia de la resurrección es que valida a Jesús. Segundo punto es de que al resucitar
queda claro que venció a la muerte, lo cual es algo muy importante e interesante del hecho de que hay vida después de la muerte, o dicho otras palabras, de que la muerte puede ser vencida. De tal manera que podemos decir que la resurrección demuestra que la muerte no tiene la última palabra y la vida eterna es una posibilidad. Al resucitar Jesús abre camino a la realidad de que hay vida después de esta muerte por medio de la resurrección. Lo cual, para esto no quisiera leer un par de pasajes. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 54 al 55. Y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Muy bien, el punto que quiero resaltar es la pregunta que se hace de manera retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido vencida. Cristo abrió un nuevo camino, y lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto, hablando de la importancia de la resurrección, es que nos brinda una esperanza viva. Porque así como Cristo resucitó, Él ha prometido de que los creyentes vamos a resucitar. De tal manera que el creyente sabe y entiende que la muerte es algo transitorio, que la muerte finalmente es una transición a la vida eterna, lo cual es algo glorioso, es una esperanza que tenemos que está anclada en una realidad, en una promesa hecha de Dios. Cristo fue el primero que resucitó y nosotros vamos a hacer los siguientes. Para esto quisiera leer unos cuantos versículos, ya como parte final, para reafirmar esta verdad, la esperanza viva que tenemos. Y vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, y dice de la siguiente manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Nuevamente lo voy a leer, qué bonito. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree? Yo creo que él murió y resucitó. Dice, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Dicho en otras palabras, así como Cristo resucitó, traerá Dios, dice, con Jesús a los que durmieron con él. Esto es, a los creyentes. Esa es la esperanza que tenemos de que vamos a resucitar, de que tenemos una esperanza viva, que hay algo después de esta muerte. Dios lo prometió. Otro versículo que nos habla contundentemente también acerca de esta realidad. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está preciosísimo este versículo y lo voy a leer una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice, bendito. ¿Por qué? Por, por según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio vida nueva, dice, para una esperanza viva. Qué interesante, dice esperanza viva, porque alguien puede tener una esperanza muerta que diga, sí, yo creo. ¿Realmente crees? Sabes, pero lo crees. Una esperanza viva, algo que realmente es una realidad en tu vida. Tienes esa esperanza viva. ¿Pero por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En pocas palabras, el hecho de que Jesús haya resucitado es como una garantía de que también nosotros vamos a resucitar. Por eso es muy importante esto. Por eso Pedro, entendiendo esto, usa esas palabras, bendito Dios, habla de grande misericordia, de esta esperanza viva que fue posible por el hecho de que Cristo murió y resucitó. Entonces, una vez más, la resurrección es un elemento bien importante que nos brinda esperanza, porque así como nuestro Señor resucitó, nosotros vamos a resucitar. Vamos a leer ahora 2 Corintios 5:14, que nos da luz acerca de este mismo punto, y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando tú logras entender que Cristo murió y resucitó por nosotros, ya no nos debía costar mucho trabajo el saber y obedecer, en este caso, vivir para Dios. Cuando tienes esta esperanza viva de que lo que hizo tu Señor, nuestro Señor, vas a querer vivir para Él. Nuevamente dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, cuando tú piensas en esto, Él dice, el amor de Cristo nos constriñe, me revoluciona mi entendimiento. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, si Cristo murió, es que todos estábamos muertos. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Hermanos, vale la pena vivir para Cristo. Debe ser algo completamente natural. Después de que entendemos lo que Él hizo y la garantía que tenemos que vamos a vivir por toda la eternidad, no debe ser debe ser lo normal querer vivir para Cristo. Cuando logras entender esto. Muy bien. ¿Por qué vamos a finalizar con dos pasajes y uno de ellos está en 1 Corintios, que nos va a decir qué pasaría si no existiera la idea de que hay resurrección. Y pasó. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, perdón,
se nota que había cierta controversia de si había resurrección de los muertos. Recordemos, los corintios había sido una iglesia que había sido grandemente influenciada por la cultura griega, que ésta cuestionaba la resurrección de los cuerpos. Y en este caso los corintios no estaban negando la resurrección de Cristo. Lo que ellos estaban teniendo problemas en asimilar, al menos algunos de ellos, de los corintios, era que sí iba a haber resurrección de cuerpos de los creyentes, porque nuevamente habían sido afectados con esta postura de los griegos, y Pablo aborda este punto, y voy a ser conciso, voy a leer del 13 en adelante, bueno, del 12, para entenderlo un poquito mejor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Como diciendo, a ver, sería una contradicción. ¿Cómo podemos decir que Cristo resucitó, pero que no haya resurrección de muertos? Sería una contradicción total. Continuamos, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sería la conclusión lógica. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no habría resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es nuestra fe. Pablo los va llevando en la lógica de este pensamiento. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la implicación es que vana sería nuestra fe. Todo sería una mentira. De tal manera que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nota la implicación. Si Cristo no resucitó, entonces Jesús no fue el Mesías. Y si Jesús no fue el Mesías, que habría de venir y pagar por nuestros pecados, estamos todavía en vuestros pecados, no somos salvos, todo fue mentira. Esa sería la implicación si Cristo no hubiese resucitado. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó al tercer día. Hay pruebas irrefutables de tal suceso, de tal manera que nuestra fe no es vana, nuestra fe es real. Que ha habido personas que lo han cuestionado, ha habido, hay y va a haber. Pero la verdad es que Cristo resucitó. Y finalmente quiero terminar con un pasaje. Ojalá se les quede bien grabado. Se encuentra en Juan 11, 25 al 26 y dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vuelvo a leerlo. Penetre a nuestra mente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, Dios encarnado. El Dios que nunca ha faltado y nunca faltará a ninguna de sus promesas. ¿Quién podrá invalidar lo que Él dice? ¿Quién se podrá oponer? Nadie. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Dice, aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel
que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la esperanza que tenemos de que no vamos a morir eternamente. La muerte simplemente va a ser una transición, algo todavía más glorioso. Esa es la bendita y gloriosa esperanza que tenemos como hijos de Dios. Es algo glorioso. Aquí estamos hablando de la eternidad. Es el mensaje más grande que podamos pretender entender. Y nuevamente, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Y termina con estas palabras. Y con estas palabras te dejo. ¿Crees esto? Jesús les hizo esta pregunta. ¿Crees esto? Yo te la hago a ti en esta noche. Lo que hemos estudiado ahora, ¿lo crees? Porque una cosa es que lo sepas, otra cosa es que lo creas. Alguien dijo por ahí, de la mente al corazón hay 12 pulgadas. Una cosa es que lo sepas, la pregunta es, ¿ya te bajó al corazón? ¿Lo crees de todo corazón? ¿O dudas o crees que Jesús pueda mentir? Ojalá que no sea de la gente incrédula, sino más bien creyente. Si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir y espero que tú creas esto. Pues Dios te bendiga, Dios los bendiga. Este fue el estudio de esta noche. Importantísimo la resurrección de nuestro Señor. Pues nos estaremos viendo pronto en un próximo estudio. Adiós. Sí, grabado. Uh-huh. Sí, se grabó.